Hola a todos y bienvenidos a un nuevo semestre. Mi nombre es Emilio Minguet y voy a ser su profesor de Derecho Procesal Civil. Vamos a empezar con nuestras clases hablando de lo que es el procedimiento de ejecución de la sentencia, establecido en el artículo 523 y siguientes de nuestro Código de Procedimiento Civil. Este procedimiento de ejecución de sentencia es la fase final del procedimiento ordinario que vieron el semestre pasado y con lo que se completa la función jurisdiccional, que es con materializar lo ordenado por el fallo. Para hablar de la ejecución de la sentencia, debemos iniciar definiendo lo que es la actio judicati o acción de lo juzgado, como se traduce. La actio judicati es la acción que se ejerce ante el tribunal para hacer efectivo lo ordenado por un fallo. Es esa acción que están ejerciendo al momento en el que se presentan ante un tribunal a solicitar la ejecución de la sentencia y con la que dan inicio a la fase de ejecución. Respecto a esta actio judicati debemos mencionar que tiene un lapso de prescripción, el cual está establecido en el artículo 1977 del Código Civil de la siguiente manera. La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los 20 años y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe por 10 años. En conjunto con el ejercicio de la actio judicati, la ejecución de la sentencia requiere de la verificación de la existencia de tres presupuestos, conocidos como los presupuestos de ejecución, que son la existencia de una instancia ejecutiva, la existencia de un título ejecutivo y la existencia también de un patrimonio ejecutable. El primero de estos, del que vamos a hablar, que es la instancia ejecutiva, podríamos decir que está compuesta por dos circunstancias que están encerradas en una misma situación, que es la necesidad de intervención judicial. Esta necesidad de intervención judicial está estipulada en nuestro Código de Procedimiento Civil de la siguiente manera. La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Si fuera un tribunal de arbitramiento el que haya conocido en primera instancia, la ejecución corresponderá al tribunal natural que hubiere conocido del asunto de no haberse efectuado al arbitramiento. Para analizar lo que tiene que ver con esta necesidad de intervención judicial, debemos empezar por decir que esto de la instancia ejecutiva requiere primero la existencia de un tribunal, de un juzgado encargado de llevar a cabo la ejecución de la sentencia y además de esa manifestación de voluntad de la parte de ejercer la actio judicati, de dar inicio al proceso de ejecución. Un proceso de ejecución de sentencia no puede ser iniciado de oficio por el tribunal. Tenemos entonces que este procedimiento, esta instancia ejecutiva, viene determinada por la competencia que tendrá funcionalmente el tribunal que conoció de la causa en primera instancia. ¿Qué significa esto explicado de manera sencilla? En el momento que determinaron la competencia por materia, cuantía y territorio, al momento de interponer su demanda, ese tribunal ante el cual tramitaron su demanda en primera instancia será el tribunal encargado de conocer de la ejecución. No debemos confundir esto que establece este artículo con la denominación que tienen los tribunales de categoría B en materia civil, que se denominan tribunales de primera instancia, pues el competente para llevar a cabo la ejecución podría ser un tribunal de primera instancia propiamente dicho, tribunales de categoría B, o un tribunal categoría C, un tribunal de municipio, si es que por la cuantía de la demanda en este fue en el que iniciamos nuestro proceso en primera instancia. Además, debemos aclarar que existe una situación excepcional, que es cuando hablamos del caso de los árbitros. Cuando hablamos de los árbitros, nos establece el código que
será el que hubiere conocido de la causa en primera instancia de no haberse realizado el arbitramiento. ¿Qué significa esto? Que los árbitros no tienen instancia ejecutiva, no pueden, por no poder contar con el ejercicio de la fuerza pública, no pueden ejecutar lo ordenado en sus laudos arbitrales. Por lo tanto, una vez obtenida esta decisión de los árbitros, debemos acudir a los tribunales ordinarios a solicitar la ejecución de lo ordenado en ese laudo arbitral. Esta ejecución la vamos a solicitar al tribunal que hubiere conocido de la causa en primera instancia, tal como establece el artículo que acabamos de citar. Vamos entonces con lo que es el siguiente de los presupuestos de la ejecución. Este presupuesto es el título ejecutivo. Respecto a este, tenemos que aclarar que existen dos tipos de título ejecutivo. Tenemos el título ejecutivo completo y el título ejecutivo incompleto. En cuanto al título ejecutivo completo, en este caso nos referimos a única y exclusivamente las sentencias pasadas por autoridad de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque son las que llevan o traen consigo un procedimiento completo de ejecución, acarrean ejecución total. En cambio, tenemos también títulos ejecutivos incompletos, que son aquellos, o parciales, que son aquellos que generan ejecución parcial. A saber, por ejemplo, los títulos que la ley les da esta fuerza, como los que nos pueden servir para hacer uso del procedimiento especial de vía ejecutiva, el procedimiento de intimación, etc. Respecto a los títulos ejecutivos completos, tenemos en ellas agrupado todo lo que es las sentencias que causan autoridad de cosa juzgada, bien sea las directamente emitidas por el tribunal resolviendo el proceso, o bien sea a través de los medios de autocomposición procesal, a saber, convenimiento, desistimiento, transacción, conciliación, que una vez homologados resuelven el juicio por autoridad de cosa juzgada. Vamos a dar lectura entonces a este artículo que nos habla respecto a esto del título ejecutivo. Los bienes, derechos y acciones sobre los cuales haya de llevarse a cabo la ejecución no podrán rematarse sino después que haya una sentencia ejecutoriada o un acto equivalente, y que se haya determinado el crédito, cualquiera que sea su naturaleza, en una cantidad de dinero, ni podrá decretarse el embargo preventivo antes de haberse propuesto la demanda sin que haya a lo menos presunción grave de la obligación. Como vemos, el artículo nos habla de una sentencia definitiva o un acto equivalente. Estos actos equivalentes, como ya dijimos, vendrían siendo los medios de autocomposición procesal. De igual forma, en cuanto a lo que comentamos respecto a los títulos que generan ejecución parcial, nos habla este artículo de que requerimos de una presunción grave de la existencia del derecho, haciendo una referencia necesaria a lo que son las medidas preventivas que ya estudiaron en el semestre anterior. Vamos a continuar con el último de los presupuestos de la ejecución, que es el patrimonio ejecutable. Necesariamente debemos contar para ejecutar una sentencia con el patrimonio ejecutable, además de lo que ya vimos del título ejecutivo y la instancia ejecutiva. Si no tenemos un patrimonio contra el cual dirigir nuestra ejecución, no podremos llevar a cabo, materializar lo ordenado por el fallo. Estos tres presupuestos deben coexistir todo el tiempo para poder materializar o para poder ejecutar la sentencia. Tenemos entonces que, a pesar de que requerimos de la existencia de este patrimonio ejecutable, es cierto que existen, según lo que establece el 1929 del Código Civil, bienes excluidos de ejecución. Vamos a dar un vistazo a cuáles son. Las sentencias que hayan de ejecutarse por los tribunales de la República se llevarán a efecto sobre los bienes muebles o inmuebles del deudor,
y sobre sus derechos y acciones que puedan enajenarse o cederse. No están sujetos a ejecución. Primero, el lecho del deudor, de su cónyuge y de sus hijos. Segundo, la ropa de uso de las mismas personas y los muebles y enseres de que estrictamente necesiten el deudor y su familia. Tercero, los libros, útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del deudor. Cuarto, los 2/3 del sueldo o pensión de que goce el deudor. Quinto, el hogar constituido legalmente. Sexto, los terrenos o panteones y sus accesorios en los cementerios. Tenemos entonces esta lista de bienes que no están sujetos a ejecución, los denominados bienes inembargables. Este grupo de bienes no forman parte de la prenda común de los acreedores. No puede irse en su contra al momento de ejecutar una sentencia judicial. Tenemos que tener en cuenta que respecto a estos bienes operan también las normas generales del derecho civil, como por ejemplo, cuando se habla del lecho del deudor y de su cónyuge, debemos tomar en consideración que todo lo que conforme el lecho como tal está sujeto a esta protección por concepto de accesión. Como ya sabemos, la accesión es el concepto por el cual el dueño de una cosa principal se hace dueño de los accesorios que se unen a esta. Por materia de accesión, podríamos decir que, por ejemplo, no es solo o simplemente el colchón, sino como el lecho, sino igualmente todo lo que conforme la estructura de la cama como tal es inembargable, a pesar de que pueda ser algo de alto valor. Por accesión conforman un solo bien. Otro punto que debemos tener en consideración de lo que establece de los bienes inembargables es cuando se habla de los 2/3 del sueldo, teniendo en consideración que, si bien es cierto que esto puede servir de guía en materia de protección de niños, niñas y adolescentes al momento de practicar los embargos de estas cantidades, en materia civil no existe actualmente la posibilidad de embargar sueldos y salarios. Esto está constitucionalmente prohibido. La última reflexión que se puede hacer respecto a lo que establece este artículo es cuando se nos habla del hogar legalmente constituido. La constitución legal del hogar es un procedimiento especial establecido en el Código Civil para sacar de ese patrimonio, de esa prenda común de los acreedores, el inmueble en el cual el ejecutado o el demandado tiene su hogar. Este es un procedimiento que debe llevarse a cabo ante un tribunal y que no es igual que el momento del bien que se habla cuando nos referimos, por ejemplo, al inmueble que le sirve de morada, que posteriormente veremos una reflexión a este bien, en la cual el demandado solo puede, o el ejecutado solo puede librarlo de la ejecución poniendo a disposición del tribunal otros bienes que sirvan para materializar lo ordenado por el fallo o que cubran lo que se está ejecutando. Eso no ocurre en el caso del hogar legalmente constituido, el cual es totalmente inembargable. Tampoco debemos confundirlo con la declaración de vivienda principal que se hace ante los órganos administrativos correspondientes y que no está vinculada con esta protección patrimonial que se establece en el artículo 1929. Ya visto esto de lo que son los presupuestos de la ejecución, vamos a ir entrando en materia y cómo vamos llevando nuestro proceso de ejecución. Una vez que sabemos que existen los 3 presupuestos de la ejecución, acudimos ante el tribunal competente y solicitamos, ejercemos la actio judicati y empieza nuestro procedimiento de ejecución. ¿Cómo se manifiesta el tribunal inmediatamente esto? A través del pronunciamiento de un decreto de ejecución. Este decreto de ejecución estará regido por las siguientes reglas. Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución.
En dicho decreto, el tribunal fijará un lapso que no será menor de 3 días ni mayor de 10, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario, y no podrá comenzarse la ejecución forzosa hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia. El decreto de ejecución es el primer acto que realiza el tribunal en este procedimiento de ejecución de sentencia y en el cual otorga al ejecutado un lapso que, como dice el artículo, no será menor de 3 días ni mayor de 10 para dar cumplimiento voluntario a la sentencia. Este lapso debe ser computado por días de despacho, pues es un acto que debe realizar el ejecutado cuando el tribunal esté efectivamente recibiendo al público. Eso es lo que sabemos ya que es un día de despacho. Posterior al cumplimiento de este lapso de cumplimiento voluntario, una vez que precluya el lapso de cumplimiento voluntario, es que verdaderamente podemos acceder a la fase de ejecución forzosa. Bajo ninguna circunstancia puede darse inicio a la ejecución forzosa del fallo sin haberse agotado el lapso de cumplimiento voluntario. El lapso con el que cuenta el tribunal para fijar el decreto de ejecución una vez solicitado es de 3 días, según lo establecido en el artículo 10 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Ya con esto finalizamos esta primera clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a todos.